Sexto, intervención del académico Augusto Trujillo Muñoz. El tema del 20 de julio al 7 de agosto. Colombia nació en medio del río. Tiene la palabra. Este es un texto que me permite escribir un poco rápidamente a partir de la invitación que me formó el señor presidente de la corporación hace por ahí un mes, cuando publiqué un texto sobre el tema en el diario El Espectador. Y lo publiqué porque esto lo publiqué hace el 7 de agosto, porque en el 20 de julio se produjeron unos textos en distintos periódicos del país en los cuales desdibujaban de alguna manera la importancia del 20 de julio como fecha emblemática de la independencia de Colombia, y me pareció que valdría la pena recuperar un poco la historia que, por lo menos en mi sentir, caracterizó ese periodo de la historia colombiana. En alguno de aquellos textos que vi tal vez en El Tiempo, se decía que el 20 de julio había sido una gazapera, y por el hecho de que el 20 de julio no se formuló idea alguna sobre la independencia, pues se hizo cierta mofa de la generación que protagonizó el 20 de julio. Hago esta explicación porque ese es el origen del artículo que comentamos con el señor presidente, y que sirvió para que generosamente él me dijera por qué no haces una cosa un poquito más redonda y la traes a la conversación de la academia. Yo escribí unas líneas, voy a leerlas sin perjuicio de que de pronto me separen del texto, y sin perjuicio sobre todo de que después haya inquietudes, preguntas, comentarios, porque me parece que en estos temas todavía no hemos aprendido definitivamente qué fue lo que pasó, y por lo menos en lo personal me sentiría muy honrado de que fueran enriquecidas estas notas con los comentarios de ustedes. Lo que escribí decía así: los sucesos políticos y sociales de Colombia en los primeros años del siglo XIX tuvieron su punto culminante en las movilizaciones que convirtieron el 20 de julio en la fecha emblemática del proceso colombiano de independencia de España. Pero aquel proceso solo se entiende cabalmente si se relaciona en forma directa con el levantamiento comunero de 1780, con la influencia de la Real Expedición Botánica en la Nueva Granada y con la invasión napoleónica al territorio español. En estos tres sucesos anidó la semilla de las movilizaciones de 1810. Por cada uno de ellos, de esos tres sucesos, pasan elementos vinculados al pensamiento español, que tuvo características muy distintivas frente a la evolución del pensamiento en el resto de Europa, y particularmente frente a lo que se conoce como el pensamiento moderno. En efecto, el levantamiento comunero de la Nueva Granada tuvo por lo menos un antecedente muy visible en la movilización de los comuneros de Castilla en 1520, quienes se levantaron contra el rey Carlos V para reclamar sus derechos y defender las libertades municipales. Promovido por los cabildos, las ciudades encabezadas por Toledo y Valladolid se movilizaron casi masivamente en una gesta que ha tenido interpretaciones diversas. Para algunos fue una revuelta antiseñorial, para otros una postura medievalizante, y para otros más una de las primeras revoluciones de la Edad Moderna. Cuando se produjo aquel levantamiento, sin embargo, no habían nacido ninguno de los pensadores de la modernidad, salvo Maquiavelo. También hubo movilizaciones comuneras en Paraguay, en Perú, en Ecuador, antes de la Nueva Granada. Ninguna de tales movilizaciones tuvo éxito, pero como dice Germán Arciniegas, lo que no se perdió fue la esperanza. El levantamiento de los comuneros del Socorro en la Nueva Granada
llegó a tenerse por fiesta nacional, pero luego se desdibujó ese recuerdo para poner todo el entusiasmo en el momento en que aparecen los generales uniformados, a quienes se señala como padres de la revolución, cuando en realidad no fueron sino sus hijos, los instrumentos que al final de todo forjaron el mismo pueblo. Esta frase es de Germán Arciniegas, está debidamente citada en pie de página. En otras palabras, antes de que Montesquieu o Rousseau elaborasen una teoría de la soberanía popular y de la representación política, América había ido fundiendo en su praxis las tradiciones comunales indígenas y la arraigada tradición castellana de la soberanía de los comunes, como lo señala el profesor Antonio García. Son estas las raíces de una tradición colectivista que aún no ha encontrado en América indoespañola una expresión en el campo de la teoría política, posiblemente como efecto de la acción arrasadora del liberalismo económico. Este es un concepto de Antonio García. En ese proceso, la Real Expedición Botánica jugó un papel sustantivo. Presionó reformas en la enseñanza de la filosofía, las ciencias naturales, las matemáticas, que sistematizó luego el fiscal protector de la Real Audiencia, Francisco Antonio Moreno y Escandón. Los documentos de Moreno sirvieron de base para que el arzobispo Virrey Caballero y Góngora propusiera a la corona nuevos planes de educación e incluso la idea de una noción de universidad como comunidad académica abierta. El magisterio de Mutis influyó notablemente en el comportamiento intelectual y político de la generación que protagonizó las movilizaciones del 20 de julio de 1810. Pero además la invasión francesa a la península ibérica fue determinante en los sucesos posteriores que se desencadenaron en la Nueva Granada. En 1808, Napoleón apresó al rey español, lo cual provocó airadas reacciones de sus súbditos. Fernando VII no era precisamente un monarca prestigioso, pero su apresamiento y la designación de un rey francés para gobernar a España fue inaceptable para los españoles. No sin razones comenzaron a llamar a su rey prisionero como Fernando el Deseado. Aquellos hechos produjeron el surgimiento de un fenómeno conocido como el juntismo. Consistió en la aparición de unas juntas de gobierno en distintas provincias de España, de las cuales surgiría una junta suprema para encargarse de gobernar el reino mientras el monarca permaneciera como prisionero. En la vieja Edad Media española, el rey estaba sujeto al derecho, y frente a la teoría del derecho divino de los reyes, la escuela de Salamanca en el siglo XVI defendió la idea de que, si bien el poder es de origen divino, su depositario no es el rey, sino la comunidad, quien es la que se lo otorga al soberano. De acuerdo con su tradición doctrinaria, los españoles asumieron que el poder volvía a sus manos tan pronto como fue apresado el rey por Napoleón, y estarían en ellas hasta que el rey pudiera ejercerlo nuevamente. Esta postura se proyectó también sobre las colonias de América. El juntismo fue producto de una muy elaborada y coherente racionalización del más auténtico pensamiento español. En 1809 los neogranadinos decidieron enviar a la metrópoli un documento titulado Representación del muy ilustre Cabildo de Santa Fe a la Suprema Junta Central de España. Esa junta que había surgido por cuenta del juntismo, por cuenta del apresamiento del rey Carlos VII por parte de Napoleón Bonaparte. Elaborado por Camilo Torres, ese documento se conoció como Memorial de Agravios. En él, los criollos proclaman su condición de españoles, comillas. El texto que transcribo entre comillas es del Memorial de Agravios. Las Américas no están compuestas de extranjeros a la nación española. Los criollos son españoles como lo son también los del otro lado del Atlántico.
¿Teméis acaso el influjo de América en el gobierno? Si es un gobierno justo, equitativo y liberal, nuestras manos contribuirán a sostenerlo. El hombre no es enemigo de su felicidad. Si queréis inclinar la balanza al otro lado, entended que 10 a 12 millones de almas con iguales derechos pesan otro tanto que el plato que vosotros formáis. No temáis que las Américas se os separen, aman y desean vuestra unión, pero este es el único modo de conservar. Hasta ahí el texto del Memorial de Agravios. En ese documento no solo se observa claramente la influencia del pensamiento español en la generación protagonista de las movilizaciones de 1810, también hay sensibilidad española, como la hubo en el proceso de búsqueda institucional que se cumplió a lo largo de la Primera República e incluso en otros momentos de la historia colombiana del siglo XX. Allí cito un poco de paso constituciones de la época republicana en que aparece claramente la idea de autonomismo, la idea de autonomías provinciales, en fin, como elemento para reforzar lo que se está diciendo. Sin perjuicio de otras influencias, no puede negarse que seguramente las hubo, sin perjuicio de otras influencias, Torres, Caldas, Vargas, Camacho, Gutiérrez, Carbonell, Herrera, Valenzuela, Pombo y en general los miembros de aquella generación, abro comillas, habían aprendido en Suárez, en Francisco Suárez, que el gobierno se funda y legitima por un contrato entre el pueblo y el gobernante. En virtud de ese pacto, el monarca contrae con los gobernados obligaciones, cuyo incumplimiento determina una manera de resolución del contrato. Ese incumplimiento justifica, pues, el derecho a la insurrección. Hasta ahí las comillas tomadas del prólogo que el maestro Darío Echeandía escribió al libro sobre la Revolución de 1810 de Monseñor Rafael Gómez Hoyos, expresidente de esta corporación. A todo parecer, entonces, no era necesario el contacto con las corrientes del pensamiento francés para que se divulgasen entre las últimas generaciones neogranadinas de la época colonial las ideas de la soberanía popular, de poder limitado por normas jurídicas y de libre elección de los gobernantes por el pueblo, porque esas ideas eran patrimonio común del pensamiento español y de la escuela del derecho natural, ambos estudiados en las universidades coloniales desde el siglo XVI. La influencia de estas corrientes del pensamiento español en el movimiento de la independencia americana es ya opinión aceptada en la historiografía americana. Ese concepto es de Jaime Jaramillo Uribe, el historiador colombiano. De hecho, el conflicto de intereses signado por el ascenso de Inglaterra y por el auge de Inglaterra y la decadencia española fue instrumentado por las demás potencias europeas y por Estados Unidos, tanto para fines políticos como religiosos. Documentos de la época muestran no solo el odio de ingleses, holandeses y alemanes contra el papado, sino de contera contra la católica monarquía española, que era un poco el brazo armado del papado, sino el interés de los norteamericanos por extender su influencia hacia el sur del continente. Sin embargo, el grado de desarrollo del pensamiento español y su mismo contenido ético sirvieron de inspiración a los criollos para aclimatar sus ideas de libertad. Las relaciones del sacerdote Bartolomé de las Casas denunciando los abusos de los conquistadores ibéricos contra los indígenas fueron traducidas al inglés, al francés, al alemán y publicadas en innumerables ediciones, mientras ignoraban la violencia del colono inglés contra los indígenas norteamericanos. Ese es el origen de lo que se conoce como la leyenda negra contra España. La historia oficial de la modernidad no se ha preocupado por revisarla, pero existen los documentos probatorios de que la corona dictaba normas de protección contra abusos de particulares y gobernantes, y también las dictaba contra los eventuales hierros legislativos originados en el desconocimiento de la corona de la real situación de América.
esa muestra carece de equivalente en casi todos los imperios de su tiempo. El 20 de julio entonces no fue una pelotera, ni una candidez, ni una improvisación. Por el contrario, fue una movilización social muy importante, quizá de las más importantes de la historia colombiana, quizá la única capaz de desatar un proceso de búsqueda institucional con los pies puestos en la tierra y la mente en la realidad contextual de su momento histórico. Sus habitantes, sus protagonistas eran españoles de este lado del mundo. Más tarde la modernidad los ha querido volver ingleses, norteamericanos y franceses. El 20 de julio dio origen a un periodo injustamente bautizado como la Patria Boba, cuando, a decir verdad, la Patria Boba ha sido más bien un reiterado suceso posterior que, al menos para algunos, se vive incluso en los actuales días. En los días recientes, a propósito de la conmemoración de aquella fecha, hubo publicaciones periodísticas que no consultaron el entorno que el presente texto pretende ofrecer, por lo cual desdibujaron el alcance de lo ocurrido. Es preciso insistir en que entre 1809 y 1811, América del Sur vivió en torno a los cabildos un interesante proceso político que no se entiende sin considerar la influencia del pensamiento español en esos desarrollos. Como está dicho, los españoles en ambos lados del Atlántico entienden que el monarca no puede ejercer el poder y por lo tanto le corresponde al pueblo asumirlo. Esa era la tesis de la Escuela de Salamanca. En ausencia del monarca, el poder regresa a sus naturales depositarios. Ahora estaba en sus manos y, de acuerdo con la tradición autonómica hispana de origen medieval, deciden conformar juntas de gobierno. A su vez, estas designan una junta suprema que ejercerá el poder mientras el rey permanezca en cautiverio. El juntismo se extendió por distintas ciudades de América del Sur. En 1809, mientras Camilo Torres escribía el Memorial de Agravios, en Bolivia se pronunciaron los cabildos, lo mismo que en otras localidades de los virreinatos de La Plata y del Perú. En el año siguiente se pronunciaron los cabildos en distintas ciudades de la Nueva Granada y designaron sus respectivas juntas de gobierno. Como suelo repetirlo, y lo tomo del profesor Antonio García, aquellas movilizaciones lograron importantes conquistas, pero no se hicieron con ejércitos, sino con cabildos. Tampoco se pronunciaron por la independencia. Pedían, eso sí, la representación que creían merecer como españoles de este lado del mar, no solo en la administración pública, sino en las recientemente convocadas Cortes de Cádiz, cuyo objetivo era darle una constitución a España. Ante la renuencia peninsular, el 20 de julio de 1810 el Cabildo de Santa Fe designó su junta de gobierno y le encargó un único y fundamental objetivo que no pasaba por la independencia, pero era casi tan importante como ello, dada la situación del momento histórico. No pidió la independencia, pidió que la Junta redactara una constitución que garantizara la felicidad pública. Esta frase está entre comillas porque así se lee en el acta del 20 de julio. Semejante decisión, pedir una constitución en ese momento, era toda una revolución para la época. Incluso el rey podía venir a gobernar desde la Nueva Granada siempre y cuando se sometiese a la constitución. Esta generación precursora de la independencia, liderada por Torres, Caldas, Carbonell, etc., no estaba improvisando ni copiando experiencias de nadie. Se había formado del pensamiento español y, sin perjuicio de otras influencias, tenía frescas las enseñanzas de la Escuela de Salamanca. El 20 de julio entonces Colombia nació en medio del derecho, y la Constitución de Cundinamarca de 1811 fue la primera en el mundo que se redactó en idioma español. Por eso el 20 de julio no es el día de la independencia, sino el día de la Constitución. El día de la independencia es el 7 de agosto. Sin embargo, pues allí se da inicio a un proceso prácticamente desconectado del anterior.
el país de los libertadores es un país distinto al de los precursores. Para entonces, casi todos los miembros de la generación precursora habían muerto en el patíbulo por orden de Pablo Morillo. A diferencia de los precursores, los miembros de la generación libertadora se sentían profundamente anti-españoles. Repito, a diferencia de los precursores, que como hemos dicho se sentían españoles, los miembros de la generación libertadora se sentían anti-españoles. No solo en la Nueva Granada, sino en toda la América del Sur. En ese sentimiento coincidían Bolívar, Santander, San Martín, Artigas. El célebre decreto de guerra a muerte dictado por Bolívar en la población de Trujillo tenía el sentido de producir identidad americana. Necesitábamos identidad americana para podernos independizar de España. No se independizan de España los españoles, se tiene que independizar de España los no españoles, y Bolívar procuró con ese decreto consolidar una identidad no española, una identidad americana. A diferencia del 20 de julio, que se hizo con letrados y con cabildos, el 7 de agosto se hizo con generales y con ejércitos. Para los del 20 de julio, el eje de su organización política fue la provincia y su institución principal, el cabildo. Para estos, para los del 7 de agosto, fue el Estado-Nación y su institución principal, el Congreso. A partir del concepto de autonomía, los precursores pensaron en las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Los libertadores se comprometieron directamente con la Gran Colombia. En la Constitución de Cúcuta eliminaron todo rastro de la autonomía provincial, de raigambre hispana, y adoptaron el clásico Estado unitario de estirpe francesa. Pero era tal su admiración por la Gran Bretaña que, como anota Pilar Moreno de Ángel, en cierto momento dialogaron sobre un proyecto de protectorado inglés para Colombia. Mientras tanto, el ministro británico George Canning comentaba a sus asesores que, si bien América del Sur era ya libre de España, un buen manejo político de su parte podría convertirla en inglesa. Con la independencia, Colombia ingresó de lleno al escenario que habían construido las potencias emergentes. Los franceses, los ingleses, los holandeses eran los nuevos dueños del mundo, y cada día era más evidente que el poder, la economía, el conocimiento se desplazaban del eje de lo hispano al eje de lo anglosajón. El Congreso de Angostura fue el primero que se convocó en el Nuevo Mundo, pero ya se habían consolidado en el viejo las instituciones construidas por el liberalismo y el constitucionalismo. La coherencia teórica lograda en la simbiosis de esos dos conceptos y la vocación expansiva de la Europa moderna fueron más poderosas que cualquier idea en favor de construir instituciones típicamente americanas. Ni siquiera el genio de Bolívar pudo hallar en la célebre Constitución boliviana el diseño que quiso ofrecer o que ofreciera la oportunidad histórica de independizarse de la inteligencia europea, como ya lo había hecho de su dominio político. Para Indalecio Líbano Aguirre, las líneas fundamentales del proyecto de Bolívar fueron desechadas por carecer de antecedentes en la Constitución norteamericana y en los teóricos del liberalismo francés. De esa manera, los legisladores se limitaron a comparar las propuestas del Libertador con los modelos extranjeros para quitarle aquellas formas de que carecían de antecedentes en ellos. Según el mencionado historiador, la Constitución de Cúcuta fue hija de lamentable abdicación de la inteligencia suramericana ante ideas y sistemas políticos foráneos. No sería así para nada gratuita la frase de un conocido escritor de estos tiempos actuales. William Ospina suele repetir que desde entonces Colombia viene creciendo con el centro de gravedad situado afuera. Muchas gracias. Yo quiero manifestar mi complacencia por las palabras del doctor Augusto Trujillo, porque él de tiempo atrás ha trasegado ese tema y muchos de nosotros hemos escuchado sus opiniones al respecto.
Y justamente a mí me pareció muy interesante que por este momento se fuera a tratar del tema, porque he visto que coincidencialmente hay una exposición que se acaba de inaugurar el pasado sábado o viernes en la Universidad Nacional, donde se está hablando justamente del periodo entre el 20 de julio de 1810 y el 7 de agosto de 1819. E inclusive hay un apoyo respecto de un historiador que en este instante se me escapa el nombre, donde se apoya esa exposición diciendo que no fue tan duro el supuesto pacificador Murillo, que él no fue la persona sanguinaria como los registros de historia. O sea que él trata de salvar un poco la memoria de toda esa clase de precursores a que se ha referido el doctor Trujillo, que tienen una marcada diferencia con la generación de los libertadores de 1819. Entonces yo creo que esa época hay que estudiarla más. Todos nosotros nos acordamos que nos enseñaron de que ese periodo había sido designado por Henao de Arrula y por todos los historiadores como el de la patria boba. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que realmente de boba esa época no tuvo nada, sino que tuvo realmente una gran cantidad de diferencias conceptuales, de opinión histórica y de actitud frente al gobierno, del gobierno español, los precursores, y de la necesidad de cambiar las cosas por los libertadores, y de las preocupaciones, como ha dicho el doctor Trujillo, en cuanto a que uno se preocupaba por la región y otros se preocupaban ya por el criterio de nación. Así que entonces me parece muy interesante, y como lo ha solicitado el propio doctor Trujillo, yo quiero ofrecer la palabra para las personas que quieran tener algunas inquietudes y que tengan que formular por lo mismo algunas preguntas. Porque realmente toca una época nuestra importantísima, digamos, porque es el proceso donde empezamos nosotros como a balbucear nuestra vida independiente y empezamos como a ensayar y a buscar caminos en nuestra nueva institucionalidad. Y realmente se presentan muchos, digamos, interpretaciones, incertidumbres con respecto a esa situación. Yo quisiera traer a colación, dentro de lo que se menciona en este proceso inicial, como fue precisamente el 20 de junio de 1810, hay un aspecto que a mí me parece que es importante tener en cuenta en relación con España. Es decir, se ha venido manifestando de una u otra forma que realmente hay una manifestación de corte con España casi total, al manifestar algo concreto que ya mencionó el doctor Augusto en relación con que se exigía que Fernando VII viniera a gobernar entre nosotros. Y me parece que no se ha interpretado adecuadamente ese que venga a gobernar entre nosotros, porque no podemos desconocer que en ese momento nosotros éramos España, es decir, las colonias, y particularmente en el caso nuestro, éramos territorio español y estábamos dependiendo del monarca que era Fernando VII. Se presenta una situación histórica en la cual Fernando VII, por las circunstancias que todos conocemos, pues no podía gobernar, estaba preso. Entonces, claro, no podía gobernar entre nosotros, es decir, entre el territorio español. Estábamos en ese momento sin gobernante, sin monarca, sin rey. Entonces, lógicamente, dentro de ese proceso que se presentó generalizado, de que se ansiaba y se buscaba que Fernando VII volviera a gobernar su territorio, pues lógicamente la exigencia que se estaba presentando en el acta del 20 de junio de 1810 al manifestar que venga a reinar entre nosotros, pues no es la interpretación sencilla y elemental que se da tradicionalmente de que es que venga a reinar aquí en Santa Fe, Bogotá. No, era que viniera a reinar entre nosotros, es decir, en el territorio español del cual nosotros formábamos parte y no teníamos quien nos gobernara en ese momento. Tan es así que si uno analiza más a fondo, no voy a detener porque no se trata de, pero si uno analiza más a fondo, el acta del 20 de julio de 1810, pues no es un acta propiamente de independencia, es un acta en la cual se manifiesta pues una voluntad de que si el gobierno español y el monarca definitivamente queda
digamos, por fuera y no puede gobernar, pues nosotros no vamos a aceptar ninguna otra autoridad diferente a nuestro monarca propio, a la autoridad propia que en ese momento teníamos. Tan es así que después sí viene ya el proceso, dentro de lo que se ha mencionado, la patria boba, que viene ese proceso de Antonio Nariño, donde precisamente muchos historiadores fundamentan que la verdadera declaración de independencia, donde se rompió totalmente el vínculo con España, pues fue en el año de 1813, si mi memoria no falla, el 9 de septiembre, cuando hay una declaración total de independencia por parte de Antonio Nariño. Entonces, digamos, me parece que ese aspecto es importante tenerlo en cuenta ante algunas confusiones que se presentan históricamente en el sentido del hecho del 20 de julio de 1810 en relación con la relación nuestra con España y el proceso que tuvo posteriormente. Yo creo que quería como anotar esa situación. Y agradeciendo la presentación del doctor Augusto, que me pareció muy llena de una cantidad de citas muy válidas y muy oportunas. Pero mi comentario tiene relación con la tendencia que se percibe que está empezando de reescribir la historia. Es decir, temas como que se califique el movimiento, el levantamiento de 1810 como una agazapera, ¿sí? Dan la idea de que se está empezando a pensar en reescribir la historia. Y no está de más, porque como nos anota el ilustre académico, efectivamente el acta de la independencia no decía que se quería la independencia, el acta del 20 de julio. Y reescribir la historia tiene sus peligros. Reescribir la historia tiene un trasfondo ideológico detrás de ello. Entonces, esa tendencia que se ve, pues puede ser interesante examinarla, y aclaro que no soy el indicado para hacerlo, porque tal vez un historiador es el que se requiere para esa tarea, pero es una tendencia que se ve venir y que habría que ponerle atención, solamente para manifestar eso. Muy bien, muchas gracias. Por ese llamado a atención. Hasta 1900, tal vez como 50, algo. Un poquito más duro, por favor. Hasta 1950 más o menos, la historia de Colombia era contada con una orientación eminentemente católica religiosa. En Rubla, orientando la historia de Colombia y destacando lo importante que se había hecho durante todo ese periodo anterior, únicamente con los gobiernos de orientación católica conservadora, y los demás gobiernos no tenían ninguna influencia en la parte colombiana. Vino el profesor Indalecio Líbano Aguirre y comenzó a publicar sus artículos sobre los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia, y llamó la atención de cómo la historia debería verse de una manera más objetiva y mucho más real. Yo quisiera hacer una reflexión, profesor Trujillo, a ver qué tanto es importante o no. Eso que está contado es útil para el momento histórico que vivimos en Colombia, es útil, podemos tomar alguna lección de allá para el momento de hoy. Y será útil cuando hoy en las escuelas desde el año de 1980 desapareció el estudio de la historia del civismo y otras materias aledañas que son las que de pronto nos tienen en este estado de confusión frente a lo que puede pasar, o a lo que pasó y a lo que puede pasar en la historia colombiana. Es eso, señor presidente. Doctor Augusto, muchas felicitaciones y muchas gracias por esa exposición tan brillante. Me parece muy importante en su exposición precisamente la cuestión de que se haya reivindicado esa generación de 1810. Realmente se puede decir que con la extensión botánica se formó en nuestro país una generación sumamente importante de grandes hombres, de grandes pensadores, de grandes intelectuales muy preparados, muy patriotas. Y realmente yo recuerdo que ahora se diga
favorable a estas. Porque realmente la frase de Pablo Murillo describe perfectamente quién era ese personaje. Es decir, que España no necesita sabios para llevar al país a Sabio Carlos. Pues es una frase tremendamente ofensiva para esa generación. Y también, podemos decirlo, una frase tremendamente ofensiva para la propia patria de Pablo Murillo. Muchas gracias, doctor Juan Rafael. Doctor Trujillo, fíjese con el último remate del doctor Juan Rafael Bravo, que se refiere a la exposición inicial suya en cuanto a la importancia de la expedición botánica, al pensamiento que empezó a inculcar con un criterio científico, con un criterio de búsqueda de conocimientos, con un criterio analítico de lo que nosotros teníamos, de nuestros propios recursos, empezó a formarse una generación, un criterio sobre lo que éramos nosotros en la Nueva Granada. Este hecho de la expedición botánica usted lo trae como un antecedente también de lo que fueron las protestas y que llegaron al 20 de julio de 1810, que desde luego no fue simplemente como el argot popular que se ha venido diciendo que fue una agazapera. Ciertamente que no, fue un cabildo abierto con lo que ocurrió ese día. Pues todos sabemos que lo del florero de Llorente pudo haber sido algo preparado por los interesados en buscar una protesta, pero con un contenido que ya tenía el deseo de llegar a algunos elementos de crítica frente al gobierno. Acuérdense ustedes de que cuando nosotros colocamos aquí el cuadro de Camilo Torres y de Norio, hicimos un análisis acá que fue orientado por una inquietud que nos dejó justamente el doctor Juan Rafael Bravo, y eso sirvió para que uniéramos nosotros a las demás academias la de historia y la de la lengua, y producimos un libro que está aquí en la biblioteca y que obviamente hay ejemplares para las personas que no lo conozcan, que llegaron a la academia posteriormente. Y allí se registra justamente lo que fue el Memorial de Agravios, y inclusive reproducimos de manera similar el Memorial de Agravios, y hacemos referencia posteriormente en lo que aquí se ha dicho también por el doctor Pérez sobre el papel cumplido por Antonio Nariño con posterioridad el 20 de julio de 1810, e inclusive las pugnas tan sumamente acerbas que había entre Antonio Nariño y Camilo Torres. Ambos tenían un pensamiento completamente distinto, uno respecto del federalismo y otro del centralismo. Y en fin, hubo una cantidad de hechos muy importantes que vale la pena seguir analizando, porque lo que acaba de decir también el doctor Carlos David Jiménez es cierto. Los que no conocen la historia están condenados a repetirla, y nosotros creo que tenemos que tener un criterio muy claro en lo que fue la forma como se debe unir las protestas constitucionales de 1810 en las libertarias de 1819. Es algo que me parece que es muy importante para que nosotros entendamos la razón de nuestra propia identidad y de los hechos que ocurrieron en ese periodo tan importante, que no fueron realmente, ni mucho menos, repito, lo de que fue considerado como una patria boba. Yo me siento muy complacido por haberle solicitado al doctor Trujillo que ampliara ese comentario que hizo en el Espectador y que nos lo trajera con el de ahora, que me parece que es importante que lo pudiéramos divulgar también, porque a mí me parece que se lo podemos mandar a la dirección de la exposición que acabo de decir que se abrió en la universidad, en el Museo Nacional, porque allá le podemos hacer claridad sobre esa fecha. Si a usted le parece, doctor Trujillo, que lo hagamos. A mí me parece que la academia tiene que divulgar esos hechos, porque creo que los análisis del doctor Trujillo no son cualquier análisis, sino alguien estudioso de la historia, como estudioso que es del derecho constitucional y desde luego en las fuentes de nuestro derecho constitucional.
Así que muchas gracias, doctor, por su... Los comentarios que quisiera hacer son los siguientes. Evidentemente, como dice el doctor Miguel, el 20 de julio no pidió la independencia en ningún momento, entre otras razones por lo que también expresa él, porque los criollos, los americanos en general, no solo la élite criolla, sino toda la gente que acompañaba a Carbonell era el líder popular de esas jornadas del 20 de julio, era gente que ya era española después de que antes de 1492 tampoco lo era. Esa frase de William Ospina de alguna manera lo que está significando es que nos han sacado el censo de edad varias veces. Primero a estos países, a estas tierras precolombinas que no sé bien qué eran antes, pues las volvieron europeas, y cuando ya eran españolas las volvieron modernas en el sentido de ingleses, franceses, holandeses, norteamericanos. Entonces allí eran españoles, pues claro, no, si eran españoles y lo proclamaban como tal, no tenían por qué pedir la independencia. Pero el punto fundamental ahí es que sí tienen una constitución, que es una revolución muy importante porque la constitución significaba control al poder. El constitucionalismo era fundamentalmente eso, controlar el poder. Pues los americanos de la Granada dijeron, sí, queremos una constitución, necesitamos una constitución. Es más, es lo único que pide el acta del 20 de julio que valga la pena subrayar. Lo otro que pide es que las provincias, que cada constitución que va a ser provincial, pues termine más adelante en la conformación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Sugieren la idea federativa, que no necesariamente es tampoco la idea federal norteamericana, sino probablemente una idea más autonómica en los términos del derecho contemporáneo que federal, dado que en España federalismo quería decir más autonomías que soberanía. De manera que en ese sentido hay que también indagar que no necesariamente allí hubo en esos orígenes de la Primera República un enfrentamiento entre federalistas y centralistas a la manera de los franceses y los norteamericanos, sino a la manera de la vieja tradición española, que tenía dos vertientes necesariamente, pues el absolutismo monárquico, que tal vez en donde menos fuerte fue precisamente en España, pues tenía vocación unitaria. Pero alguien dice por ahí, tal vez es Madariaga, ningún rey europeo, ningún rey español se hubiera atrevido a decir el Estado soy yo, como si lo dijo un rey de Francia, precisamente porque en España siempre, desde la Edad Media, las instituciones fueron más que el rey. Entonces aquí lo que pudo haber habido fue una controversia entre dos influencias del pensamiento español unitaria, una hija del absolutismo monárquico y otra autonómica, hija de la vieja historia de las localidades, de los fueros y de las partidas originadas en la Edad Media, que Edad Media española, que fue, claro, la modernidad la ha mirado con desdén, porque son los modernos los que dicen que la Edad Media fue oscura, pero fue oscura en Europa Central, fue luminosa en España, entre otras razones porque tenía detrás la luz de toda la cultura griega, árabe, que los invadió durante 800 años o algo así, y con esa cultura árabe pues llegaron cosas tan importantes, algunas creo que lo comentábamos aquí, como el número cero, por ejemplo, que no existía en el concepto filosófico matemático de los latinos, de los romanos. Entonces, claro, pedir una constitución era una solicitud de mucha importancia conceptual y política para ser gobernados por la vía del control del poder. Eso, yo creo que Bolívar no se demoró mucho en producir su decreto de guerra-muerte, porque cuando Bolívar produce el decreto de guerra-muerte en Trujillo, que fue en el año como 12 o 13, no lo recuerdo bien, pues Bolívar no tenía la dimensión histórica y política todavía como para
formular semejante tipo de cosas. Bolívar era una persona todavía en ascenso. Otra cosa es que lo hubiera producido 3, 4 años después. Cualquier cosa que hubiera hecho Bolívar, bueno, malo o fea, era tan importante como pocas, porque era dicha por Bolívar. Probablemente si hace 10 años Trump dice lo que está diciendo, no sale ni en la prensa, pero es que lo está diciendo es ahora, cuando ya es un líder universal. Eso pasó con el decreto de guerra y muerte de Bolívar, no era tan importante como para eso, pero Bolívar, que ya sabía para dónde iba, porque era él no era hijo del pensamiento español, sino fundamentalmente del pensamiento moderno, necesitó decir: españoles y canarios, contar con la muerte aunque seáis indiferentes; americanos, contar con la vida aunque seáis culpables, únicamente para generar una identidad que permitiera avanzar en la independencia. ¿Usted dónde nació? En Cádiz, al Patino. No, que ese es un gran señor, no, ese nació en Cádiz. ¿Usted dónde nació? En Cartagena. Ese es un bárbaro, ese es un contar con la vida aunque sea culpable. El sentido de eso no era sino generar identidad americana para poderse independizar. Uno no se independiza sino de otros, pero si es de los mismos, pues obviamente no se independiza. Yo creo que tiene razón el académico Cavalier en que esa reescritura de la historia tiene trasfondo ideológico y nosotros, a mi juicio, hemos escrito la historia con ese trasfondo muchas veces, y yo creo que hay una especie de nueva historia por ahí que tuvo una primera expresión en historiadores como Tirado, como Álvaro Tirado, por allá en los años 60 o 70, y que ahora ha vuelto a tener algún auge, porque el siglo XX fue un siglo de sobreideologizaciones, y todo lo que se decía en el siglo XX estaba sobreideologizado, inclusive la escritura de la historia. La importancia de esa nueva historia que llevan en el siglo XX es que trató de desideologizar un poco eso, sin conseguirlo del todo. Indalecio Líbano, que es un escritor serio, escribió los 4 tomos iniciales que recordaba el académico Fradique, en donde se ve que algunas cosas están ideologizadas también, entre otras su opinión sobre el 20 de julio, como no parecería estarlo su opinión sobre el 7 de agosto, en donde dice ahí, el 7 de agosto, todas las ideas de Bolívar, Líbano es bolivarista, y rescata mucho la importancia de Bolívar, pero sostiene allí que todo lo que Bolívar proponía, su misma corte, sus mismos compatriotas, lo comparaban con las ideas modernas, inglesas, francesas y gringas, y si no empataba con ellas, lo cortaban. Por eso nunca prosperó para nada la idea de la Constitución de Bolivia. Hoy se puede decir con facilidad que la Constitución de Bolivia fue un fracaso. Yo suelo decir, es fácil decir eso desde hoy. Bolívar se equivocó en esa Constitución, pero es que ser profeta del pasado es fácil. Se equivocó Bolívar realmente, o estaba pensando su propio país como se estaban a pensar los gringos cuando formularon la idea del presidencialismo del sistema federal. Yo creo que la utilidad que eso tiene, académico Fradique, hoy es que vuelve a empatar la idea de escribir la historia y de producir el derecho con la realidad contextual, que nosotros hemos venido escribiendo la historia y asumiendo el derecho divorciado de la realidad conceptual. Por ahí hay un libro famoso, célebre, de Diego López, que se llama La teoría impura del derecho, donde dice que los colombianos hemos sido receptores de las instituciones jurídicas, que no hemos sido creadores, y hace por ahí unas 2 o 3 excepciones. Buena parte de eso es porque la historia se ha escrito a la manera de la influencia del pensamiento moderno, que la hayamos escrito con un impregnada de estirpe católica, probablemente eso sea cierto, pero yo creo que eso no es ni bueno ni malo, eso es así porque así era el país,
así ha sido el país, como la escribieron con estirpe calvinista los norteamericanos, ese es su país. ¿Está mal que sean calvinistas los gringos? No, no me parece. Está mal que a los gringos que son calvinistas los quieran volver católicos o ateos, y está mal que a los de América del Sur que han sido católicos los quieran volver calvinistas, si es que de ahí se van a desprender instituciones. Si el problema es simplemente religioso, bueno, eso es de cada quien, pero si se van a desprender instituciones, pues está bien que se desprendan del pueblo gringo y se siendo calvinista. No creo que eso esté bien desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones si ocurre por aquí, porque esa es otra realidad y sobre todo otra ética, ahora que está tan de moda eso de la falta de ética. Entonces tiene esa utilidad que me parece que es gigantesca. Y pues sí, yo creo que el académico Bravo tiene razón en que incluso en la revista Semana, en la última, salió un informe sobre lo que dice el señor presidente de la exposición esta sobre la historia de esa época. Y yo pertenezco por ahí a un chat de un grupo ahí de historiadores, fundamentalmente de provincia, aunque está coordinado por alguien de la Academia Colombiana de Historia, y la avalancha que ha habido en ese chat de rechazo a ese informe de Semana es grande, y mandan, léanse este libro, y mandan fotos, léanse este otro libro, de Pasto, de Popayán, de Santander, libros de distintos autores que los envían allí para que los miembros del chat los consulten con el propósito, con el objetivo de dibujar esa idea de que Murillo era mejor que peor persona. Finalmente, yo suelo, no sé si alguna vez lo dije aquí, tal vez en algún refrigerio, yo rescato mucho la revolución gloriosa de los ingleses, porque me parece que fue una revolución hecha muy a la imagen y semejanza de ellos, en cuanto que lo único que hicieron fue llegar ante el rey y decirle: mire, rey, usted ya no es el soberano es el parlamento, que es el que va a seguir mandando, y queda allá al frente. Si usted quiere seguir de rey, tiene que, como digo yo coloquialmente, que firmar ese vale y aceptar que el parlamento es el soberano de fin adelante. Si usted acepta eso, puede seguir ahí. Alcanzaron a matar un rey, aparte de lo que hizo Cromwell, alcanzaron a matar a Carlos II, me parece, o Carlos I. Y aquí lo que hicieron el 20 de julio fue eso. Aquí lo que hicieron el 20 de julio fue decir: miren, no nos importa la independencia, pero nos importa la Constitución. Si hay aquí una Constitución, nos puede gobernar cualquiera, no importa quién nos gobierne, porque la Constitución lo obliga a gobernar bien, lo obliga a no abusar, lo obliga a respetar los derechos. Eso es lo más parecido que hay a la revolución gloriosa de los ingleses. Por eso no entiendo que allá se llame la revolución gloriosa y aquí se llame la patria boba, nombre que además pusimos nosotros mismos. Eso no es lo que inventó Antonio Nariño. Gracias, señor presidente. Hemos agotado ya el orden del día. Acuérdense de que la razón que nos congrega también para finalizar esta reunión es ofrecerle una copa de vino al doctor Augusto Trujillo, por el hecho también de que la Universidad Javeriana le calificó ya su trabajo para el título del doctorado en Derecho que acaba de... Entonces yo pienso que al levantar la sesión lo aplaudamos y lo acompañamos. Lo invitamos a la copa de vino y levantamos la sesión.